Después de 35 años como cirujano cardiovascular, organicé mi fiesta de 40º aniversario en el salón de eventos del Hospital Metropolitano, donde había salvado incontables vidas, rodeado de colegas, amigos y familia que celebraban mi carrera dedicada a reparar corazones rotos. Pero poco antes del brindis, mientras todos reían y conversaban ajenos a lo que estaba a punto de suceder, vi a mi yerno Diego deslizarse silenciosamente hacia la mesa de las copas de champán y con un movimiento tan rápido que casi lo pierdo, verter algo de un pequeño frasco en mi copa, la única marcada con una servilleta bordada con mis iniciales, antes de guardar el frasco en su bolsillo y alejarse como si nada hubiera ocurrido. Mi corazón, ese órgano que había estudiado durante décadas, comenzó a latir con una fuerza que reconocí como adrenalina pura mientras observaba a Diego regresar junto a mi hija Natalia con una sonrisa que ahora me parecía demasiado perfecta, demasiado calculada. Así que, cuando nadie estaba mirando, caminé hacia la mesa como si fuera a recoger mi copa para el brindis inminente, y en un movimiento fluido producto de años de precisión quirúrgica, intercambié mi copa con la de Diego, que estaba justo al lado. 5 minutos después, cuando todos levantamos nuestras copas al cielo y brindamos por mi carrera, por la vida, por el futuro, Diego tomó un largo sorbo de lo que pensaba era champán inocente, y entonces comenzó a convulsionar. Me llamo Álvaro Ruiz. Tengo 60 años, cabello completamente blanco, que contrasta con mi piel todavía bronceada de las vacaciones recientes en la costa, y manos que han sostenido corazones humanos reales, palpitantes, frágiles, mientras decidía en segundos si un paciente viviría o moriría. Soy, o era considerando mi jubilación inminente, uno de los cirujanos cardiovasculares más respetados de la ciudad, con 3 décadas y media de experiencia que incluían más de 2000 cirugías exitosas, innovaciones en técnicas de bypass coronario y el orgullo de haber entrenado a 2 generaciones de cirujanos que ahora salvaban vidas por toda América Latina. Mi esposa Lucía murió hace 5 años de cáncer de páncreas, una enfermedad que ni toda mi experiencia médica pudo detener, dejándome viudo a los 55 con una hija única, Natalia, ahora de 32 años, que se había convertido en el centro de mi universo después de perder al amor de mi vida. Natalia era arquitecta, brillante, hermosa como su madre, con los mismos ojos verdes que me habían enamorado de Lucía 38 años atrás. Y hace 3 años Natalia se había casado con Diego Salazar. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Diego Salazar tenía 35 años cuando conoció a Natalia en una conferencia de negocios. Era guapo de esa manera pulida que viene de gimnasios caros y trajes de diseñador, con cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, sonrisa de vendedor profesional y un carisma que había seducido a mi hija completamente. Se presentaba como empresario exitoso en importación y exportación, manejaba un BMW último modelo, hablaba de inversiones y oportunidades con la confianza de alguien que había construido su fortuna desde cero, pero yo nunca confié en él. Tal vez era la intuición de un padre sobreprotector, tal vez era algo en sus ojos, demasiado calculadores, demasiado enfocados en evaluar el valor de todo y todos a su alrededor. Cuando Natalia anunció su compromiso, apenas 6 meses después de conocerlo, traté de expresar mis reservas gentilmente. Tómate tu tiempo, hija. El matrimonio es para siempre. Asegúrate de que realmente lo conoces. Pero Natalia estaba enamorada, o lo que ella creía que era amor. Papá, sé que has estado solo desde que mamá murió y que te preocupas por mí, pero Diego es diferente. Me hace feliz de una manera que no he sentido desde que perdimos a mamá. Por favor, confía en mi juicio. ¿Cómo podía negarle eso? Así que me tragué mis dudas, sonreí en la boda, di un discurso emotivo sobre darle la bienvenida a Diego a la familia y observé a mi hija bailar con su nuevo esposo mientras una voz pequeña en mi cabeza seguía susurrando advertencias que elegí ignorar. Hasta esta noche, hasta que vi a Diego, mi yerno, el esposo de mi única hija, el hombre en quien se suponía que debía confiar, verter veneno en mi copa. Las convulsiones empezaron sutilmente. Diego estaba en medio de una conversación con uno de mis colegas,
El doctor Mendoza, cuando su mano comenzó a temblar, dejó caer su copa de champán. Luego su rostro se contorsionó, sus ojos se pusieron en blanco y colapsó en el suelo con espasmos violentos que reconocí inmediatamente como signos de envenenamiento severo. El salón estalló en caos, gritos, gente corriendo. Natalia cayó de rodillas junto a su esposo, sollozando su nombre. Y yo, con la calma fría que viene de años en salas de emergencia, me arrodillé junto a Diego. Revisé sus signos vitales con dedos que no temblaban a pesar de que acababa de ver a este hombre intentar asesinarme. «¡Alguien llame a una ambulancia!», grité. Aunque sabíamos que estábamos en un hospital, los paramédicos llegarían en segundos. «Diego, ¿me escuchas? Mantente conmigo». Sus ojos, cuando finalmente enfocaron, me encontraron. Y en ese breve momento antes de que perdiera la conciencia completamente, vi algo en su mirada. Reconocimiento, confusión y luego, horror. Porque Diego era lo suficientemente inteligente para entender qué había pasado. Yo había intercambiado las copas. Él había bebido su propio veneno. Los paramédicos llegaron, cargaron a Diego en una camilla. Natalia subió a la ambulancia con él, llorando histéricamente. Mis colegas me rodearon ofreciendo apoyo, asumiendo que yo estaba en shock porque mi yerno acababa de colapsar en mi fiesta. «Álvaro, ¿estás bien?», preguntó el doctor Mendoza, su mano en mi hombro. «Esto es terrible. ¿Qué pudo haber causado esto?». «No lo sé», mentí, mi voz perfectamente controlada. «Tal vez una reacción alérgica o un problema cardíaco no diagnosticado. No lo sabremos hasta que lo examinen apropiadamente». Pero yo sí sabía. Sabía exactamente qué había causado esto. Y ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. ¿Debía decirle a la policía que mi yerno había intentado envenenarme? ¿Que había intercambiado las copas y que Diego estaba muriendo por su propio veneno? ¿Destruir a mi hija con la verdad de que su esposo era un aspirante a asesino? ¿O debía quedarme callado, investigar por mi cuenta y descubrir exactamente por qué Diego Salazar quería matarme? Miré alrededor del salón, la fiesta arruinada, las copas de champán abandonadas, la decoración festiva que ahora parecía macabra bajo las circunstancias. 40 años. Había dedicado 40 años a salvar vidas, y en 5 minutos había condenado a un hombre a muerte con un simple intercambio de copas. Pero no sentía remordimiento, solo una furia fría y una determinación quirúrgica. Diego Salazar había cometido un error fatal, había subestimado al cirujano cuyo corazón planeaba detener, y ahora yo iba a descubrir exactamente qué secretos oscuros escondía mi yerno. Porque si había aprendido algo en 35 años de cirugía, era esto: cuando abres un cuerpo, siempre encuentras más de lo que esperabas. Y estaba a punto de abrir la vida de Diego Salazar y exponer cada secreto podrido que ocultaba. La ambulancia se alejó con sirenas aullando en la noche, llevándose a Diego hacia la sala de emergencias del mismo hospital donde yo había trabajado durante décadas. Los invitados comenzaron a dispersarse, murmurando condolencias y preocupaciones, asumiendo que la fiesta había terminado en tragedia por causas naturales o algún accidente inexplicable. Mis colegas me ofrecieron quedarse, acompañarme, pero los rechacé gentilmente diciendo que necesitaba estar solo para procesar lo ocurrido. Lo que realmente necesitaba era tiempo para pensar sin interrupciones, para planear mis siguientes movimientos, con la misma precisión meticulosa que aplicaba en el quirófano. Me quedé en el salón vacío después de que todos se fueron, rodeado de globos desinflándose y pancartas celebrando 4 décadas de una carrera que ahora parecía manchada por este momento oscuro. Caminé hacia la mesa donde habían estado las copas de champán. La mayoría ya habían sido retiradas por el personal de limpieza, pero encontré la mía, la que originalmente tenía mis iniciales bordadas en la servilleta, todavía en la mesa, ahora vacía porque Diego la había bebido. Con cuidado, usando otra servilleta para no dejar huellas adicionales, la levanté y la guardé en mi maletín. Evidencia. Si decidía ir a la policía, necesitaría pruebas de que el veneno estaba destinado para mí, pero primero necesitaba entender el panorama completo. ¿Por qué Diego querría matarme? La pregunta giraba en mi mente mientras conducía a casa a través de calles nocturnas casi vacías. No éramos especialmente cercanos. Yo había mantenido una distancia educada desde la boda, pero tampoco habíamos tenido conflictos abiertos. Nunca le había negado nada a Natalia.
Nunca había interferido en su matrimonio. Nunca había cuestionado las decisiones de Diego abiertamente. ¿Entonces qué? Cuando llegué a mi casa, una residencia amplia en una zona exclusiva que Lucía y yo habíamos comprado 30 años atrás cuando mi práctica comenzó a prosperar, las luces estaban apagadas. Natalia tenía llave, pero obviamente estaba en el hospital con Diego. Entré al estudio, encendí la lámpara de escritorio y me senté en la silla de cuero donde había pasado incontables noches revisando casos médicos, leyendo investigaciones, planeando cirugías complejas. Esta noche planeaba algo diferente, una investigación sobre mi propio yerno. Abrí mi laptop y comencé donde cualquier investigación moderna comienza. Internet. Busqué Diego Salazar, empresario, importación-exportación. Los resultados fueron escasos. Había un sitio web profesional para Salazar International Trade, con fotos de stock de contenedores de carga y lenguaje corporativo genérico. Pero no había artículos de noticias, no había presencia en redes sociales profesionales, no había el tipo de huella digital que uno esperaría de un empresario exitoso en el siglo XXI. Profundicé más. Busqué registros públicos de empresas. Salazar International Trade estaba registrada, sí, pero la fecha de incorporación era apenas 6 meses antes de que Diego conociera a Natalia. ¿Una empresa de importación y exportación exitosa, construida en solo 6 meses? Posible, pero improbable. Mi teléfono sonó. Natalia. ¿Papá? Su voz estaba quebrada por el llanto. Diego está en cuidados intensivos. Los doctores dicen que fue envenenado. Cianuro. Papá, alguien intentó matarlo en tu fiesta. ¿Cómo es posible? ¿Quién haría algo así? Cianuro. El veneno clásico, rápido y letal. Mi mente médica procesó la información automáticamente. Interfiere con la capacidad de las células para usar oxígeno, causando fallo sistémico rápido. Síntomas incluyen convulsiones, pérdida de conciencia y muerte en minutos si la dosis es suficiente. Diego había bebido casi toda la copa, una dosis que habría sido más que suficiente para matarme a mí. Hija, ¿cómo está ahora?, pregunté, evitando sus preguntas sobre quién y por qué. Estable pero crítico. Le dieron antídoto, nitrito de amilo y algo más. No recuerdo los nombres. Dijeron que tuvo suerte de estar en un hospital cuando pasó. Si hubiera sido en otro lugar, su voz se quebró completamente. Suerte. Qué ironía. Diego había tenido suerte porque había intentado asesinarme en un hospital lleno de médicos capaces de tratar envenenamiento por cianuro. Si su plan hubiera funcionado, si yo hubiera bebido de esa copa, probablemente también habría sobrevivido gracias a la intervención rápida, a menos que la dosis fuera calculada para ser lo suficientemente letal, incluso con tratamiento inmediato. Natalia, necesito preguntarte algo, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Diego ha estado actuando extraño últimamente, estresado, preocupado por algo. ¿Por qué preguntas eso? Defensiva inmediatamente. Mi hija siempre había sido protectora de Diego, lo cual ahora entendía era exactamente lo que él había cultivado. Solo trato de entender si alguien tenía razón para querer lastimarlo. Enemigos de negocios, tal vez. Deudas, conflictos. Diego es exitoso, papá. La gente exitosa tiene envidiosos. Pero enemigos que intentarían envenenarlo. Se detuvo. Espera, ¿crees que esto fue dirigido específicamente a él? Los detectives dijeron que el veneno estaba en una copa de champán, pero no saben cuál era originalmente. Pudo haber sido para cualquiera. Es posible, mentí nuevamente. Escucha, quédate con Diego esta noche. Yo vendré mañana por la mañana. Necesitas descansar. No puedo dejarlo, papá. Lo sé. Te amo, hija. Te amo también. Colgué y volví a mi laptop. Necesitaba más información. Comencé a buscar registros financieros, pero como civil sin acceso a bases de datos policiales o gubernamentales, había un límite a lo que podía encontrar legalmente. Necesitaba ayuda. Revisé mi lista de contactos y encontré el nombre que buscaba: Ramón Torres. Ramón era un ex detective de policía que ahora trabajaba como investigador privado. Nos habíamos conocido años atrás cuando testifiqué en un caso de negligencia médica donde Ramón estaba investigando. Habíamos mantenido contacto casual desde entonces. Cervezas ocasionales, conversaciones sobre casos interesantes. Eran las 11 de la noche, pero llamé de todas formas. Ramón contestó al tercer timbrazo. Doctor Ruiz.
No esperaba tener noticias tuyas a esta hora. ¿Todo bien? Ramón, necesito tu ayuda. Algo pasó esta noche que no puedo explicar por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa? Es urgente. Estaré ahí en 30 minutos. Mientras esperaba, preparé café fuerte y organicé mis pensamras. ¿Cuánto debía decirle a Ramón? ¿Todo? ¿Que había intercambiado las copas sabiendo que una estaba envenenada? Eso me hacía culpable de... ¿Qué exactamente? ¿Intento de asesinato? ¿Defensa propia preventiva? Las leyes alrededor de tales situaciones eran turbias, pero necesitaba confiar en alguien. Y Ramón era discreto, experimentado y, más importante, no tenía lealtad hacia Diego. Cuando llegó, con su característico abrigo de detective a pesar del clima cálido y expresión perpetuamente escéptica, le serví café y le conté todo, cada detalle. Ver a Diego verter el veneno, intercambiar las copas, las convulsiones, mi investigación inicial sobre Diego que revelaba nada sustancial. Ramón escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un cuaderno desgastado. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con una expresión que no podía descifrar. Doctor Ruiz Álvaro, lo que hiciste fue increíblemente arriesgado y legalmente complicado. Lo sé, pero también entiendo por qué lo hiciste. Instinto de supervivencia. Y ahora tenemos una situación donde tu yerno intentó asesinarte. Bebió su propio veneno y tú tienes conocimiento de un crimen, pero no lo has reportado. ¿Qué debo hacer? Ramón tamborileó sus dedos en la mesa. Primero necesitamos entender por qué Diego querría matarte. Sin motivo, cualquier acusación que hagas parecerá fantasía o paranoia. Segundo, necesitamos evidencia sólida. La copa ayuda, pero necesitamos más. Y tercero, hizo una pausa. Necesitamos hacerlo rápido, porque cuando Diego se recupere, y se recuperará, el cianuro tratado temprano raramente es fatal. Él va a saber que tú sabes, y un hombre desesperado es peligroso. Entonces, ayúdame a investigarlo, profundamente. Finanzas, pasado, conexiones, todo. Va a costar, investigaciones profundas no son baratas. El dinero no es problema. Ramón sonrió sin humor. Pensé que dirías eso. Está bien, dame 48 horas. Tengo contactos en lugares útiles. Veré qué puedo desenterrar sobre Diego Salazar. Se fue poco después de medianoche, dejándome solo con mis pensamientos y el café que ya no necesitaba. La adrenalina me mantendría despierto toda la noche de todas formas. No dormí esa noche. Me quedé en mi estudio, revisando obsesivamente cada interacción que había tenido con Diego durante los últimos 3 años, buscando señales que hubiera pasado por alto, pistas de que el hombre que mi hija amaba era capaz de asesinato. Alrededor de las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, me di una ducha rápida, me cambié a ropa limpia y conduje al Hospital Metropolitano. La unidad de cuidados intensivos era territorio familiar. Había pasado incontables horas ahí durante mi carrera, consultando en casos críticos, revisando pacientes postoperatorios, pero esta vez entraba no como médico, sino como suegro preocupado del paciente en la cama 7. Las enfermeras me reconocieron inmediatamente, ofreciéndome condolencias por el terrible accidente de anoche. Natalia estaba dormida en una silla junto a la cama de Diego, su cabello desordenado, maquillaje corrido por lágrimas secas. Diego estaba conectado a múltiples monitores, una vía intravenosa en su brazo, máscara de oxígeno sobre su rostro. Sus ojos estaban cerrados, pero los monitores mostraban signos vitales estables. Sobreviviría. Me acerqué silenciosamente, observando al hombre que había intentado matarme. Bajo la luz cruda del hospital, sin su sonrisa de vendedor y trajes caros, Diego se veía ordinario, vulnerable, casi humano, casi digno de compasión, casi. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en mí. Por un momento ninguno de los dos habló. El reconocimiento cruzó su rostro. Él sabía que yo sabía. Podía verlo en sus ojos, la comprensión de que su plan había fallado catastróficamente porque yo había sido más rápido, más astuto. Álvaro, murmuró débilmente a través de la máscara de oxígeno. Natalia se despertó con el sonido de su voz, saltando de la silla. Diego, estás despierto. Gracias a Dios, papá, está despierto. Veo eso, dije calmadamente, manteniendo mi expresión neutral.
¿Cómo te sientes, Diego? Como si me hubiera atropellado un camión. Tosió débilmente. ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo es brindar y luego... Nada. Mentiroso consumado. Actuaba confundido, víctima inocente de un ataque inexplicable. Pero yo veía la verdad en sus ojos cuando me miraba. Cálculo, evaluación, miedo apenas contenido. Te envenenaron, dijo Natalia, tomando su mano. Cianuro. Los doctores dijeron que fue un milagro que estuvieras en un hospital cuando sucedió. Te salvaron justo a tiempo. ¿Envenenado? Diego fingió shock. ¿Quién? ¿Por qué alguien querría envenenarme? Esa es la pregunta que todos tenemos, dije, mi voz deliberadamente suave, pero con un filo que solo Diego podría detectar. La policía va a querer hablar contigo cuando estés más recuperado, para entender si tienes enemigos, gente que querría verte muerto. Nuestras miradas se encontraron y sostuvieron. Un duelo silencioso. Él sabía que yo sabía. Yo sabía que él sabía que yo sabía. Pero ninguno de los dos podía decir nada con Natalia presente. No tengo enemigos, dijo Diego finalmente, rompiendo el contacto visual. Debo haber sido víctima de algún loco aleatorio. Tal vez alguien puso veneno en varias copas. Tal vez era para otra persona. Tal vez, concordé, aunque ambos sabíamos que era mentira. Natalia, ¿puedes ir a buscar café? Necesitas cafeína. Has estado despierta toda la noche. No quiero dejar a Diego. Solo serán 10 minutos. Yo me quedo con él. Estaré aquí si necesita algo. Natalia vaciló, pero finalmente asintió. Está bien. 10 minutos. ¿Quieres algo, papá? Café negro. Gracias, hija. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Diego se quitó la máscara de oxígeno con mano temblorosa. Fuiste tú, dijo sin rodeos. Cambiaste las copas. Sí. ¿Cómo supiste? Te vi, vertiendo algo en mi copa. No fue exactamente sutil, Diego. Él se rió amargamente, una risa que terminó en tos dolorosa. Pensé que nadie estaba mirando, maldita sea. Debí haber esperado. Debí haber sido más cuidadoso. Debiste no haber intentado asesinarme en primer lugar. Esa habría sido la decisión más sabia. No tienes idea de en qué estás metido, viejo. Su voz se volvió venenosa, coincidiendo con el cianuro que había intentado usar. No tienes idea de las fuerzas con las que estás jugando. Ilumíname. ¿O qué? ¿Vas a la policía? ¿Les dices que intercambiaste las copas? Eso te hace culpable de intento de asesinato también. Autodefensa preventiva no es una defensa legal válida. Sabías que una copa estaba envenenada y deliberadamente me la diste. Tenía un punto que me había mantenido despierto toda la noche. Legalmente, mi posición era complicada. Moralmente, no tenía remordimientos. Había actuado para salvar mi propia vida. Pero en una corte de justicia las cosas podrían verse muy diferentes. ¿Por qué? Pregunté simplemente. ¿Por qué intentar matarme? Nunca te he hecho nada. Acepté tu matrimonio con Natalia aunque tenía reservas. Te he tratado con respeto. Necesito el dinero, dijo Diego con brutal honestidad. Y la única manera de conseguirlo rápidamente es que tú mueras y Natalia herede. ¿Deudas? Enormes, con gente que no acepta pagos atrasados. Gente que hace que el cianuro parezca una muerte misericordiosa comparado con lo que me harán si no pago pronto. ¿Y Natalia? ¿Qué hay de mi hija en todo esto? Algo cruzó su rostro. ¿Culpa? ¿Remordimiento? Pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Natalia estará bien, heredará, llorará, eventualmente seguirá adelante. No es personal contra ella. Eres un monstruo. Soy un hombre desesperado. Hay una diferencia. La puerta se abrió. No era Natalia regresando, era demasiado pronto, sino dos detectives en trajes discretos. El hombre era de unos 50 años, con bigote gris y expresión cansada. La mujer era más joven, tal vez 35, con cabello recogido en una cola de caballo severa y ojos que no perdían detalle. «Señor Salazar», dijo el detective masculino, mostrando su placa. «Detective Morales, esta es mi compañera, detective Ramírez. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó anoche». Diego se puso la máscara de oxígeno de nuevo, transformándose instantáneamente de amenaza a víctima. «Por supuesto, detective, lo que pueda hacer para ayudar». «Doctor Ruiz», dijo la detective Ramírez, notándome por primera vez. «¿Podría darnos privacidad? Necesitamos hablar con el señor Salazar a solas». «Claro»,
Me puse de pie, pero antes de salir, miré a Diego una última vez. Él me devolvió la mirada y en ese breve intercambio se comunicó todo. Esto no ha terminado. Ninguno de los dos puede ir a la policía sin incriminarse. Y uno de nosotros va a perder. Salí de la habitación y casi choqué con Natalia, que regresaba con 2 tazas de café. ¿Los detectives?, preguntó, viendo las figuras a través de la ventana de la habitación de Diego. Sí, quieren hablar con él sobre anoche. Papá, estoy asustada. ¿Qué si quien intentó matar a Diego intenta de nuevo? ¿Qué si...? Shh, la abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Diego va a estar bien. La seguridad del hospital es excelente, y estoy seguro de que la policía encontrará a quien hizo esto. Pero mientras reconfortaba a mi hija, mi mente trabajaba en otro nivel completamente. Diego tenía razón sobre una cosa: ir a la policía me incriminaría también. Pero él estaba equivocado sobre otra. Yo no iba a perder este juego, porque tenía algo que él no tenía. Tenía a Ramón Torres investigando cada aspecto de su vida, y tenía 35 años de experiencia tomando decisiones de vida o muerte, bajo presión extrema. Diego Salazar había cometido su primer error al intentar envenenarme. Su segundo error fue sobrevivir, porque ahora sabía exactamente qué tipo de hombre era, y sabía que no se detendría, lo cual significaba que yo tampoco podía detenerme. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ramón. Encontré algo. Grande. Necesitas ver esto. Ahora. Dejé a Natalia en la sala de espera de cuidados intensivos con la promesa de regresar en 1 hora, inventando una excusa sobre documentos médicos que necesitaba revisar en mi antigua oficina del hospital. En realidad, conduje directamente a la oficina de Ramón Torres, ubicada en un edificio de aspecto modesto en el centro de la ciudad, muy lejos de los consultorios elegantes donde solían trabajar mis colegas médicos. La puerta de vidrio esmerilado decía Torres Investigaciones Privadas, en letras doradas que necesitaban pulirse, y cuando entré, encontré a Ramón rodeado de computadoras, documentos impresos esparcidos por todas las superficies disponibles, y una expresión que reconocí como la de alguien que había descubierto algo perturbador. Álvaro, me saludó sin levantarse, señalando la silla frente a su escritorio. Siéntate. Lo que voy a mostrarte va a cambiar todo. Me senté, mi corazón latiendo más rápido de lo que había latido incluso cuando vi a Diego verter el veneno. ¿Qué encontraste? Ramón giró su laptop hacia mí, mostrando una hoja de cálculo compleja llena de números rojos. Las finanzas de Diego Salazar. Tomó algo de trabajo. Tuve que llamar favores con contactos en bancos, usar métodos que prefiero no detallar. Pero esto es lo que descubrí. Diego no solo no es rico, está absolutamente quebrado. ¿Qué tan quebrado? Debe aproximadamente 8 millones de pesos a bancos, prestamistas privados y lo peor, 2 millones a un prestamista llamado el Tiburón Méndez, quien tiene reputación de, digamos, métodos de cobranza poco convencionales que involucran hospitales, y no como paciente. 8 millones. La suma era asombrosa. ¿Cómo acumuló tantas deudas? Varias formas. Primero, su exitosa empresa de importación y exportación es completamente falsa. Salazar International Trade existe en papel, tiene un sitio web bonito, pero no ha importado ni exportado nada nunca. 0 transacciones comerciales legítimas. Es una fachada completa. Entonces, ¿de dónde venía su dinero? ¿El BMW? ¿Los trajes caros? ¿La apariencia de éxito? Préstamos. Diego es un maestro en obtener crédito, tarjetas de crédito maximizadas, préstamos personales de múltiples bancos, dinero de prestamistas privados. Construyó una casa de naipes financiera, que parecía sólida desde afuera, pero que estaba a punto de colapsar, y colapsó hace aproximadamente 6 meses, justo cuando se casó con Natalia. Exactamente. Mira estas fechas. Ramón señaló líneas específicas en la hoja de cálculo. Diego conoció a Natalia hace 3 años y medio. En ese momento sus deudas eran manejables, tal vez 2 millones, pero entonces comenzó a apostar. Casinos, apuestas deportivas, póker de altas apuestas, y perdió. Constantemente. Agregó otros 4 millones en deudas de juego en solo 2 años. Dios mío. Luego, cuando los bancos dejaron de prestarle, recurrió a prestamistas privados. El Tiburón Méndez le dio 2 millones hace 1 año, con intereses del 20% mensual.
Haz las matemáticas. Diego ahora le debe probablemente 3 millones a Méndez solo. Mi mente médica, acostumbrada a procesar información compleja rápidamente, comenzó a armar el panorama completo. Así que se casó con Natalia sabiendo que estaba en bancarrota, sabiendo que necesitaba dinero desesperadamente. Peor que eso, Ramón sacó otro documento. Mira esto, es una búsqueda que hice sobre el patrimonio público registrado a tu nombre. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias que aparecen en declaraciones de impuestos. Álvaro, eres rico, mucho más rico de lo que yo sabía. Lucía y yo fuimos cuidadosos con el dinero. Invertimos sabiamente. Y mi práctica quirúrgica fue muy lucrativa durante décadas. Tu patrimonio neto estimado es aproximadamente 15 millones de pesos. Propiedades, inversiones, cuentas de retiro, y según tu testamento, que es documento público, Natalia es tu única heredera. La revelación me golpeó como un puñetazo. Diego sabía exactamente cuánto valía. Investigó antes de acercarse a Natalia. Eso parece. Y hay más. Ramón sacó fotografías impresas de lo que parecían ser capturas de pantalla de redes sociales. Esto es de 3 años y medio atrás, justo antes de que Diego conociera casualmente a Natalia en esa conferencia de negocios. Mira quién está en su lista de amigos de Facebook. Estudié las imágenes. Diego tenía en su lista de amigos a varios compañeros de trabajo de Natalia, gente del mismo círculo profesional de arquitectura. Las conocía antes de la conferencia. Exacto. Diego investigó a Natalia durante meses antes de conocerla. Sabía dónde trabajaba, quiénes eran sus amigos, y más importante, sabía quién era su padre y cuánto valía. Ese encuentro en la conferencia no fue casualidad, fue planificación meticulosa. La traición se sentía en capas. Diego no solo había intentado asesinarme, había seducido a mi hija con un plan premeditado para robar su herencia. Natalia nunca había sido más que un medio para un fin. ¿Hay más?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Sí, y esto es lo peor. Ramón sacó otro documento, con el membrete de una compañía de seguros. Diego tomó una póliza de seguro de vida a tu nombre hace 6 meses, 2 millones de pesos. Beneficiaria, Natalia Ruiz de Salazar, su esposa. ¿Cómo es eso posible? No firmé ninguna póliza. No necesitabas hacerlo. Diego tiene acceso a tu información personal a través de Natalia, fecha de nacimiento, número de seguridad social, historial médico básico. Con esa información y firmas falsificadas, probablemente copió tu firma de documentos familiares, pudo obtener la póliza. Eso es fraude, absolutamente. Pero es fraude que solo se descubre si alguien investiga. Si hubieras muerto anoche como Diego planeaba, Natalia habría heredado 15 millones de patrimonio más 2 millones de seguro, 17 millones totales, más que suficiente para pagar todas las deudas de Diego y dejarle varios millones para vivir cómodamente. ¿Y Natalia? ¿Qué habría pasado con mi hija después de que Diego obtuviera el dinero? Ramón me miró directamente, su expresión sombría. Esa es la parte que más me preocupa, Álvaro, porque encontré algo más. Otra póliza de seguro, esta tomada hace 3 meses. Otra, a nombre de Natalia Ruiz de Salazar, 3 millones de pesos. Beneficiario, Diego Salazar, su esposo. El mundo se detuvo. El sonido en la oficina, el zumbido de computadoras, el tráfico distante en la calle, todo se desvaneció mientras procesaba lo que Ramón acababa de decir. Diego planeaba matar a Natalia también. Eso parece. Mi teoría. Primero te mata. Espera unos meses para que las sospechas se asienten. Natalia hereda todo. Entonces, trágico accidente. Tal vez un robo que sale mal. Un accidente automovilístico. Algo que parezca natural o aleatorio. Diego hereda de Natalia como esposo sobreviviente. Termina con 20 millones entre herencia y seguros. Paga sus deudas y desaparece. Probablemente a un país sin tratado de extradición. Hijo de puta. Las palabras salieron como un gruñido. Mi hija. Planeaba matar a mi hija. Y lo habría hecho. Hombres como Diego, desesperados y sin escrúpulos morales, son capaces de cualquier cosa. Ya cruzó la línea al intentar matarte. Matar a Natalia después sería más fácil. Ya estaría acostumbrado a la idea de asesinato. Me puse de pie, caminando de un lado a otro en la pequeña oficina. 35 años salvando vidas, dedicado a preservar la existencia humana,
y ahora descubría que el esposo de mi hija, el hombre que dormía al lado de ella cada noche, planeaba asesinarla por dinero. Necesito decirle a Natalia, ¿estás seguro? Es mucha información devastadora de golpe. Su esposo intentó matar a su padre, está en bancarrota, se casó con ella por dinero y planea matarla eventualmente. Eso podría romperla mentalmente. Tiene derecho a saber, tiene derecho a protegerse. Tal vez, pero Álvaro, si le dices, también tendrás que explicar cómo lo sabes, lo cual significa admitir que intercambiaste las copas, que sabías que Diego intentaba envenenarte, y eso abre otra caja de problemas legales. Tenía razón, cada movimiento en esta situación tenía consecuencias. Era como una cirugía increíblemente compleja, donde un corte en el lugar equivocado podría causar sangrado catastrófico. ¿Qué sugieres? Opción 1. Vamos a la policía con toda esta evidencia. Las deudas, las pólizas fraudulentas, el plan obvio de asesinato. Presentamos un caso circunstancial fuerte. El problema, Diego podría alegar que tú lo envenenaste deliberadamente y tendrías que admitir el intercambio de copas. Opción 2. Mantenemos esto privado por ahora. Usamos la información como apalancamiento contra Diego. Lo confrontamos, le mostramos que sabemos todo y le damos una opción: divorciarse de Natalia, renunciar a cualquier reclamo de propiedad, desaparecer de sus vidas para siempre. A cambio, no lo reportamos a la policía ni a el Tiburón Méndez. ¿Y si se niega? Entonces vamos con opción 3. Convertimos esto en una operación. Hacemos que Diego se incrimine completamente de maneras que no te involucren. Le tendemos una trampa tan perfecta que no tenga escape. Consideré las opciones. La opción 1 era más directa pero arriesgada legalmente. La opción 2 le daba a Diego una salida fácil que no merecía. La opción 3. Explícame más sobre la opción 3. Ramón sonrió, el tipo de sonrisa que un cazador hace cuando el prey cae en la trampa. Usamos el hecho de que Diego está desesperado. Le hacemos creer que hay otra manera de conseguir el dinero que necesita. Una manera que no involucra matarte a ti o a Natalia. Lo atraemos a cometer un crimen que podamos documentar completamente. Grabaciones, testigos, evidencia irrefutable. Y entonces lo entregamos a la policía con un caso hermético. ¿Qué tipo de crimen? Todavía estoy trabajando en los detalles, pero esencialmente creamos una situación donde Diego piensa que puede conseguir el dinero fácilmente, tal vez un inversionista falso que quiere comprar su empresa falsa, o una oportunidad de fraude que parece demasiado buena para rechazar. Lo grabamos cometiendo el fraude activamente, y ¡boom! Tenemos evidencia que no te involucra en absoluto. Era inteligente, arriesgado, pero inteligente. ¿Cuánto tiempo necesitarías para configurar algo así? Una semana, tal vez 2. Mientras tanto, Diego está en el hospital recuperándose. Eso nos da tiempo. Mi teléfono vibró. Natalia. Papá, ¿dónde estás? Los detectives quieren hablar contigo también. Tengo que irme, dije a Ramón. La policía quiere interrogarme sobre anoche. Ten cuidado con lo que dices. No admitas haber visto a Diego poner algo en tu copa. No admitas haber intercambiado copas. Mantén todo vago. Estabas distraído saludando invitados. No viste nada inusual. Estás tan sorprendido como todos por lo que pasó. ¿Entendido? Mientras conducía de regreso al hospital, mi mente procesaba toda la información. Diego Salazar no era solo un hombre desesperado tratando de resolver problemas financieros. Era un depredador calculador que había planeado meticulosamente destruir mi familia por dinero. Había seducido a mi hija como parte de un plan de largo plazo para robar y eventualmente asesinar. Y lo peor, casi había funcionado. Si yo no hubiera estado mirando en el momento exacto, cuando vertió el veneno, si mi instinto quirúrgico no hubiera reaccionado con la velocidad que solo décadas de tomar decisiones en fracciones de segundo podían producir, estaría muerto ahora. Y Natalia sería la siguiente. Pero había cometido un error. Había subestimado al cirujano cuyo corazón quería detener. Y ahora, yo haría lo que había hecho durante 35 años. Diagnosticar el problema, planear el procedimiento y ejecutar con precisión quirúrgica. Diego Salazar estaba a punto de descubrir que enfrentarse a un cirujano no era como enfrentarse a un hombre ordinario. Nosotros estamos entrenados para abrir cuerpos, encontrar qué está podrido y cortarlo. Los detectives Morales y Ramírez me esperaban en una sala de conferencias privada del hospital.
el mismo tipo de habitación donde solía reunirme con familias para discutir resultados de cirugías. Me senté frente a ellos con la calma profesional que había perfeccionado durante décadas de dar noticias difíciles, consciente de que cada palabra que dijera sería analizada, cada expresión facial evaluada por estos investigadores entrenados para detectar mentiras. «Doctor Ruiz», comenzó el detective Morales, abriendo una libreta desgastada. «Entendemos que la fiesta de anoche era en su honor. ¿Puede describir todo lo que recuerda sobre los eventos que llevaron al colapso del señor Salazar?» «Por supuesto. Era una celebración para marcar 40 años desde que comencé mis estudios de medicina. Había aproximadamente 60 invitados, colegas, amigos, algunos familiares. Todo fue normal hasta el brindis. Diego, mi yerno, estaba conversando con otros invitados, parecía estar bien, y luego repentinamente colapsó. Comenzó a convulsionar. Como médico, inmediatamente reconocí que era algo serio. Ayudé a estabilizarlo hasta que llegaron los paramédicos. ¿Notó algo inusual antes del colapso? ¿Alguien actuando de manera sospechosa cerca de las bebidas?», preguntó la detective Ramírez, sus ojos penetrantes estudiándome. Aquí estaba el momento crucial. Mentir a la policía era un crimen, pero decir la verdad completa me incriminaría. Elegí un camino intermedio, verdades selectivas. Honestamente, estaba ocupado saludando a muchos invitados. Es posible que alguien se acercara a la mesa de bebidas sin que yo lo notara. Había mucha gente moviéndose. ¿Qué hay de su relación con el señor Salazar? ¿Algún conflicto reciente? ¿Desacuerdos financieros? Diego y yo tenemos una relación cordial, pero no especialmente cercana. Es el esposo de mi hija. Lo respeto en ese rol, pero no somos amigos íntimos. No ha habido conflictos que yo sepa, y ciertamente no desacuerdos financieros. Nuestras finanzas son completamente separadas. Mentira técnica. Diego había tomado pólizas de seguro fraudulentas, pero oficialmente yo no sabía eso todavía. ¿Sabe de alguien que quisiera hacerle daño a usted o al señor Salazar? Morales se inclinó hacia adelante ligeramente. No puedo pensar en nadie. Soy cirujano jubilándome. No tengo enemigos que conozca. Y Diego, bueno, tendrían que preguntarle sobre su vida profesional, pero Natalia, mi hija, nunca ha mencionado nada preocupante. La detective Ramírez consultó sus notas. El análisis toxicológico confirmó cianuro, una dosis que habría sido letal sin intervención inmediata. ¿Tiene acceso a cianuro en su trabajo, doctor Ruiz? Ahí estaba, la pregunta diseñada para evaluar si yo era sospechoso. No, el cianuro no se usa en procedimientos cardiovasculares modernos. No tengo acceso a él en el hospital ni razón para tenerlo. ¿Y el señor Salazar? ¿Sabría él cómo obtener cianuro? No tengo idea. Tendría que preguntárselo a él. Morales cerró su libreta. Una última pregunta, doctor Ruiz. ¿Quién se beneficiaría de su muerte? La pregunta me congeló por un segundo. Ellos ya estaban investigando motivos financieros. Mi hija Natalia es mi única heredera, pero la idea de que ella o Diego tendrían algo que ver con esto es absurda. Natalia me ama, y Diego estaba tan cerca de la muerte como cualquiera podría estar. ¿Por qué envenenarse a sí mismo? A menos que no fuera para él, dijo Ramírez suavemente. A menos que hubiera un error, copas intercambiadas accidentalmente. Mi corazón latió más fuerte, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Están sugiriendo que el veneno era para mí? Es una posibilidad que estamos explorando, especialmente dado que usted es significativamente más rico que el señor Salazar, según nuestros registros preliminares. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Entiendo que tienen que explorar todas las posibilidades, dije cuidadosamente, pero les aseguro que mi familia no tiene nada que ver con esto. Si el veneno era para mí, entonces hay alguien ahí afuera que todavía representa una amenaza. Espero que lo encuentren rápidamente. Los detectives intercambiaron miradas. Morales se puso de pie. Eso es todo por ahora, doctor Ruiz. Estaremos en contacto si tenemos más preguntas y por favor no salga de la ciudad en las próximas semanas. Cuando salieron, me permití un momento de respiración profunda. Había navegado el interrogatorio sin incriminarme, pero estaba claro que los detectives sospechaban que el veneno era para mí, lo cual significaba que eventualmente comenzarían a investigar quién se beneficiaría de mi muerte. Y eso
llevaría directamente a las pólizas de seguro fraudulentas. El tiempo se estaba acabando. Necesitaba actuar rápido. Regresé a la habitación de Diego. Natalia estaba ahí, sosteniendo su mano, luciendo exhausta pero aliviada de que su esposo estuviera despierto y estable. Diego me vio entrar y su expresión se endureció casi imperceptiblemente. «Natalia», dije suavemente, «¿podrías darme un momento a solas con Diego? Hay algo médico que necesito discutir con él». «¿Médico? Papá, tú no eres su doctor, lo sé, pero tengo experiencia con casos de envenenamiento de mi tiempo en emergencias. Solo quiero asegurarme de que entiende su tratamiento de recuperación». Era una excusa débil, pero Natalia estaba demasiado cansada para cuestionarla. «Está bien, necesito llamar al trabajo de todas formas, decirles que no iré esta semana, estaré afuera». Cuando se fue, cerré la puerta y me acerqué a la cama de Diego. Mantuve mi voz baja pero clara. «Los detectives están empezando a darse cuenta de que el veneno era para mí, no para ti». «Bien», Diego sonrió débilmente. «Que investiguen. No encontrarán nada que me conecte con cianuro. Tal vez no, pero encontrarán las pólizas de seguro, la que tomaste a mi nombre sin mi consentimiento y la que tomaste a nombre de Natalia». Vi el pánico cruzar su rostro por un segundo antes de que recuperara el control. «No sé de qué hablas». «Por favor, contraté a un investigador privado, Ramón Torres. Conoce su trabajo. Encontró todo. Tus deudas de 8 millones, tu empresa falsa, tus problemas de juego, el tiburón Méndez, las pólizas fraudulentas, todo». Diego cerró los ojos. «Maldita sea. Y lo mejor, o lo peor, dependiendo de tu perspectiva, es que también encontró evidencia de que planeabas matar a Natalia después de que heredara mi dinero. Eso no es verdad. La póliza de 3 millones a nombre de Natalia con tú como beneficiario dice lo contrario». «¿Cuál era el plan, Diego? Esperar 6 meses después de mi muerte, tal vez 1 año, y entonces organizar un accidente trágico para mi hija? ¿Robo que sale mal? ¿Accidente automovilístico? Tal vez otro envenenamiento que esta vez parecería suicidio por depresión después de perder a su padre? No iba a lastimar a Natalia». «Mentiroso. Estabas dispuesto a matarme, tu suegro, el padre de tu esposa. ¿Por qué detendría eso de matarla a ella también cuando se interpusiera entre tú y 20 millones? Diego abrió los ojos, mirándome con una mezcla de odio y desesperación. «No tienes pruebas de nada. Las pólizas de seguro pueden explicarse. Soy su esposo. Es normal asegurar nuestras vidas, y tus teorías sobre mis intenciones son solo eso, teorías. Tal vez, pero aquí está la situación. Los detectives van a encontrar esas pólizas eventualmente. Van a investigar tus finanzas. Van a descubrir que estás quebrado y desesperado. Y van a llegar a las mismas conclusiones que yo, especialmente cuando les muestre evidencia de que la copa envenenada era originalmente para mí. No tienes esa evidencia. Dijiste que me viste verter algo, pero eso es tu palabra contra la mía. Y tú intercambiaste las copas. Eso te hace culpable de intento de asesinato también. Cierto, pero aquí está la diferencia. Yo tengo la copa original con mis iniciales que tú bebiste. La guardé, y apuesto a que tiene tus huellas digitales por todo el borde donde la tocaste cuando vertiste el veneno. Análisis forense probará que la tocaste inmediatamente antes del envenenamiento». Vi el color drenar de su rostro. No había pensado en las huellas digitales. «Así que aquí está mi oferta», continué, manteniendo mi voz quirúrgicamente precisa. «Una vez, solo una vez, te divorciarás de Natalia, renunciarás a cualquier reclamo sobre cualquier propiedad o dinero, desaparecerás de nuestras vidas para siempre. Haz eso y no iré a la policía con la copa ni con la evidencia de las pólizas fraudulentas. ¿Y mis deudas? ¿El tiburón Méndez? Me matará si no pago. No es mi problema. Encuentra otra manera. Declara bancarrota. Huye del país. Pero aléjate de mi hija». Diego se rió. Una risa amarga, desesperada. «No puedes salvarla, viejo. Incluso si me divorcio, incluso si desaparezco, estoy muerto de todas formas. Méndez no acepta, no puedo pagar. Y cuando me torturé para encontrar dinero, le contaré todo sobre ti y Natalia, sobre tu fortuna. Y entonces él vendrá por ustedes». La amenaza colgaba en el aire. Diego tenía razón en un aspecto. Hombres como el tiburón Méndez no dejaban deudas sin cobrar, pero estaba equivocado en pensar que eso me haría cambiar de opinión. «Entonces sugiero que encuentres una manera de pagar antes de que eso suceda».
Porque la alternativa es que voy a la policía ahora. Presentas cargos por las pólizas fraudulentas y el intento de asesinato y pasas los próximos 25 años en prisión, donde, incidentalmente, hombres como Méndez tienen contactos que pueden alcanzarte incluso detrás de las rejas. Me estás matando de cualquier manera. No, te estoy dando una oportunidad que no mereces, una oportunidad de huir, sobrevivir, tal vez, más de lo que le diste a Natalia cuando planeaste asesinarla. La puerta se abrió. Natalia volvió a entrar. ¿Todo bien? Escuché voces elevadas. Todo está bien, hija, dije, mi tono transformándose instantáneamente a preocupación paternal. Diego y yo solo estábamos discutiendo opciones de tratamiento. ¿Verdad, Diego? Diego me miró con odio puro, pero asintió. Sí, solo opciones de tratamiento. Bien, Diego, piensa en lo que discutimos. Tienes hasta mañana para decidir. Salí de la habitación dejando a Diego con sus pensamientos venenosos y mi hija con un hombre que quería matarla, pero no por mucho tiempo, porque si Diego rechazaba mi oferta, y sospechaba que lo haría, porque hombres desesperados raramente toman el camino sensato, entonces implementaría el plan de Ramón, y esta vez Diego Salazar no escaparía. Esa noche, después de convencer a Natalia de que fuera a casa a ducharse y descansar, mientras yo me quedaba con Diego para monitorear su recuperación desde una perspectiva médica, me senté en la cafetería del hospital con una taza de café que no tocaba y mi teléfono en la mano. Tenía que tomar una decisión que me había estado atormentando desde que Ramón reveló las pólizas de seguro. ¿Cuándo y cómo decirle a Natalia la verdad sobre su esposo? Como padre, cada instinto me decía que debía protegerla del dolor, pero como cirujano, sabía que a veces la única manera de salvar una vida es causar dolor primero. El escalpelo debe cortar antes de que pueda sanar. Natalia necesitaba saber que el hombre con quien compartía cama era un asesino planificando su muerte. Pero ¿cómo le dices eso a tu hija sin destruirla? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ramón. Encontré algo más. Crítico. ¿Puedes venir a mi oficina? No por teléfono. Conduje a través de la ciudad oscurecida, las calles vacías a las 11 de la noche, excepto por taxis ocasionales y trabajadores del turno nocturno. La oficina de Ramón estaba iluminada, y cuando entré, su expresión me dijo que lo que había encontrado no era bueno. ¿Qué es?, pregunté sin preámbulo. Hackeé el teléfono de Diego. Bueno, técnicamente contraté a alguien que lo hackeó. No preguntes cómo. Es mejor que no sepas los detalles legales. Pero Álvaro, lo que encontré, Ramón parecía genuinamente perturbado, lo cual era decir algo para un ex detective que había visto lo peor de la humanidad. Giró su laptop. En la pantalla había mensajes de texto entre Diego y un contacto guardado como B. Los mensajes eran de hace 2 años, antes de que Diego se casara con Natalia. P. Ya está enamorada. Diego. Completamente. Es patética. Cree cada palabra que digo. V. ¿Cuándo es la boda? Diego. 6 meses. Necesito asegurarme de que el viejo confíe en mí primero. No puedo apresurarlo. V. Odio esto. Odio que tengas que tocarla. Diego. Es trabajo, mi amor. Nada más. Tú eres la única que importa. B. Más te vale. Cuando tengas el dinero y ella esté muerta, nos iremos a las Bahamas como prometiste. Mi estómago se revolvió. ¿Quién es B? Valeria Cortés. 30 años, modelo, influencer en redes sociales. Y según estos mensajes, la amante de Diego desde hace 5 años, desde mucho antes de que conociera a Natalia. Ramón abrió otra ventana, mostrando el perfil de Instagram de Valeria. Era hermosa de esa manera artificial de redes sociales, cabello rubio obviamente teñido, labios inflados con rellenos, cuerpo esculpido por cirugía plástica y gimnasios caros. Sus fotos mostraban una vida de lujo, yates, playas tropicales, restaurantes elegantes. ¿Diego la estaba manteniendo? ¿Con dinero prestado? Sí. Mira estos registros bancarios. Ramón mostró transferencias mensuales de Diego a Valeria. 10,000, 15,000, 20,000 pesos por mes durante años. Estaba financiando su estilo de vida completamente, lo cual explica parte de sus deudas masivas. Y Natalia nunca supo. Al parecer no. Diego era cuidadoso. Pero aquí está lo peor. Sigue leyendo los mensajes. Vea los de hace 3 meses. Desplacé hacia abajo. Los mensajes recientes eran aún más perturbadores. Valeria, ¿por qué está tomando tanto tiempo? Dijiste que el viejo estaría muerto hace meses. Diego,
Es más complicado de lo que pensé. Es cirujano. Está rodeado de médicos todo el tiempo. Tiene que parecer natural. Valeria, pues hazlo parecer natural. Estoy cansada de esperar. Estoy cansada de verte con esa mujer. Diego, pronto, mi amor. Ya tengo el cianuro. Solo necesito el momento perfecto. Su fiesta de aniversario sería ideal. Público, muchas personas, fácil culpar a un atacante aleatorio. Valeria, ¿y después? Diego, espero 6 meses. Dejo que Natalia herede. Entonces ella tiene un accidente. Tú y yo desaparecemos con 20 millones. Valeria, no puedo esperar para que todo esto termine. Te amo. Diego, te amo también. Pronto estaremos en las Bahamas bebiendo champán mientras el mundo piensa que soy un viudo destrozado. Las palabras nadaban frente a mis ojos. Diego no solo había planeado esto, lo había planeado con una cómplice que estaba igualmente involucrada. Valeria sabía sobre el plan de asesinato, había estado presionándolo para ejecutarlo. Era conspiración para cometer asesinato en el sentido más literal. ¿Dónde está Valeria ahora?, pregunté, mi voz peligrosamente calmada. Esa es la pregunta interesante. Desapareció hace 2 días. Cerró su apartamento, canceló sus contratos de modelaje, se fue del país. Voló a las Bahamas la mañana después de tu fiesta. Entonces ella sabe que el plan falló. Debe saber. Diego probablemente la contactó desde el hospital y ella huyó antes de que la policía pudiera conectar los puntos. ¿Pueden las autoridades extraditar desde las Bahamas? Para asesinato, sí, pero necesitamos pruebas sólidas de su participación. Estos mensajes de texto ayudan, pero un buen abogado podría argumentar que eran solo fantasía, que nunca planearon actuar sobre ellos. Necesitaríamos más. Me senté pesadamente en una silla. Natalia, Dios, cuando descubra que su matrimonio completo fue una farsa, que Diego nunca la amó, que tenía una amante todo el tiempo, que ambos planeaban asesinarla, es devastador. Pero necesita saber, Álvaro, especialmente porque hasta que Diego y Valeria sean arrestados formalmente, Natalia sigue en peligro. Diego está en el hospital ahora, incapacitado, pero eventualmente se recuperará. Y cuando lo haga, ¿qué crees que hará? ¿Simplemente renunciar y aceptar la derrota? No, intentará de nuevo. Es demasiado desesperado para rendirse. Exacto. Lo cual significa que necesitamos actuar rápido. Mi sugerencia, mañana traes a Natalia aquí. Le mostramos todo. Los mensajes, las pólizas, las deudas, todo. Sí, va a doler. Va a devastarla. Pero es la única manera de salvar su vida. Sabía que Ramón tenía razón. Pero la idea de ver el rostro de mi hija, cuando descubriera que su esposo, el hombre que había amado, con quien había planeado tener hijos, construir una vida, era un monstruo que quería matarla por dinero. Era insoportable. Hay algo más que necesito mostrarte, dijo Ramón suavemente, como si anticipara que estaba a punto de agregar más dolor al ya considerable. Abrió otra carpeta en su computadora. Investigué el pasado de Diego, antes de conocer a Natalia, y encontré algo preocupante. En la pantalla apareció un artículo de periódico de hace 7 años. El titular, Muerte misteriosa de heredera. Novio interrogado pero liberado por falta de evidencia. Leí el artículo con creciente horror. Una mujer llamada Sandra Elizondo, 28 años, heredera de una fortuna farmacéutica, había muerto de aparente sobredosis de medicamentos. Su novio en el momento, un joven empresario llamado Diego Salazar, había sido interrogado extensamente, pero nunca acusado. Sandra había cambiado su testamento 2 semanas antes de morir, dejando gran parte de su patrimonio a Diego. Pero porque la muerte fue oficialmente catalogada como accidental, Diego nunca recibió la herencia. La familia de Sandra luchó el testamento exitosamente, argumentando influencia indebida. Diego ya hizo esto antes, susurré. Ya mató antes. Eso parece. No pude probarlo definitivamente. El caso fue cerrado. Pero el patrón es idéntico. Hombre atractivo seduce a mujer rica. La convence de cambiar su testamento. Ella muere convenientemente. Él intenta heredar. La única diferencia es que esa vez no funcionó. La familia peleó. Así que esta vez Diego fue más inteligente. Se casó con Natalia legalmente, haciéndolo heredero automático como esposo, y planeó matar primero al padre, dejando que Natalia heredara primero, luego matarla a ella. ¿La policía sabe sobre Sandra Elizondo? No todavía, pero debería decírseles. Establece un patrón de comportamiento.
hace el caso contra Diego mucho más fuerte. Mi teléfono sonó. Natalia. ¿Papá? ¿Todavía estás en el hospital? No, hija. Salí a tomar aire. ¿Qué pasa? Diego me llamó. Está actuando extraño. Sigue diciendo que necesita hablar conmigo sobre algo importante, que tiene que confesar algo antes de que sea demasiado tarde. Papá, estoy asustada. ¿Qué crees que quiere decir? Mierda. Diego estaba a punto de intentar controlar la narrativa. Probablemente planeaba confesar parte de la verdad, tal vez las deudas, tal vez algunos de sus crímenes, pero enmarcándose como víctima, manipulando a Natalia para que lo perdonara, o al menos no lo entregara a la policía. Natalia, no vayas a verlo esta noche. Espera hasta mañana. ¿Por qué? Si necesita decirme algo, porque necesito decirte algo primero, algo sobre Diego que descubrí, algo que cambiará todo. ¿Puedes venir a casa ahora? Papá, me estás asustando. Lo sé, lo siento, pero confía en mí. Ven a casa, ahora. Hubo una pausa. Está bien, estaré ahí en 20 minutos. Colgué y miré a Ramón. Va a venir a casa. Necesito decírselo todo esta noche. ¿Quieres que esté ahí? ¿Para mostrarle la evidencia? Sí, trae todo. Los mensajes, los registros financieros, el artículo sobre Sandra, todo. Si voy a romper el corazón de mi hija, al menos será con la verdad completa. Condujimos separadamente a mi casa. Ramón llegó primero configurando su laptop en mi sala. Yo preparé té que sabía que nadie bebería. Cuando Natalia llegó, luciendo preocupada y confundida, la hice sentar en el sofá. Hija, lo que voy a decirte es difícil, tal vez lo más difícil que he tenido que decir en mi vida, pero necesitas escucharlo y necesitas verlo, porque tu vida depende de ello. Papá, ¿qué está pasando? Diego, tu esposo, no es quien crees que es. Y entonces, con Ramón mostrando evidencia tras evidencia en su laptop, le conté todo. Natalia no lloró inmediatamente. Primero vino el shock, su rostro poniéndose pálido mientras veía los mensajes entre Diego y Valeria, sus manos temblando mientras Ramón le mostraba los registros de las pólizas de seguro fraudulentas, sus ojos agrandándose cuando leí en voz alta el artículo sobre Sandra Elizondo. Se quedó completamente inmóvil, procesando cada pieza de evidencia con la misma metodología analítica que usaba en sus diseños arquitectónicos, construyendo mentalmente la estructura horrible de la verdad. Cuando finalmente habló, su voz era extrañamente calmada. ¿Cuándo lo supiste? Vi a Diego poner veneno en mi copa durante la fiesta. Intercambié nuestras copas. Por eso fue él quien colapsó en lugar de yo. Así que lo sabías desde el principio, y no me dijiste. Ahora había una nota de acusación en su voz. No sabía cuán profundo era todo esto. Solo sabía que había intentado envenenarme. Contraté a Ramón para investigar por qué, y lo que encontró fue... Hice una pausa, buscando palabras. Fue peor de lo que imaginé. Planeaba matarme. No era una pregunta. Era una declaración, pronunciada con la misma finalidad con la que un arquitecto declara que un edificio está estructuralmente inseguro. Mi esposo, el hombre con quien planeaba tener hijos. Planeaba asesinarme por dinero. Sí, finalmente las lágrimas llegaron. No sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras miraba fijamente la laptop de Ramón, donde los mensajes entre Diego y Valeria seguían abiertos. 3 años. Estuve casada con él durante 3 años. Dormí junto a él. Le dije que lo amaba. Y todo el tiempo, él, su voz se quebró. Me moví para abrazarla, pero ella levantó una mano, deteniéndome. No, si me abrazas ahora, me derrumbaré completamente. Y no puedo derrumbarme todavía. Necesito pensar. Se puso de pie, caminando hacia la ventana, mirando hacia la noche oscura. Ramón y yo intercambiamos miradas, pero permanecimos en silencio, dándole espacio para procesar. Después de varios minutos se volvió hacia nosotros. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la policía. Esa es una opción, dijo Ramón. Tenemos evidencia sólida de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y un caso circunstancial fuerte vinculando a Diego con la muerte de Sandra Elizondo. ¿Pero qué? Pero tu padre también intercambió las copas sabiendo que una estaba envenenada. Técnicamente, eso lo hace culpable de intento de asesinato o al menos agresión con arma mortal. Un fiscal agresivo podría presentar cargos contra ambos. Natalia me miró.
¿Podrías ir a prisión por salvar tu propia vida? Es posible. El derecho a defensa propia generalmente requiere amenaza inmediata. Ver a alguien verter veneno en tu copa y luego deliberadamente dársela a ellos para que la beban es legalmente turbio. Entonces no podemos ir a la policía todavía, no hasta que tengamos algo que proteja a papá también. La determinación en su voz me recordó a su madre. Lucía había tenido esa misma ferocidad protectora cuando se trataba de familia. «Que hay otra opción», dijo Ramón, «la que discutimos antes. Tendemos una trampa a Diego. Lo hacemos confesar todo en cámara, de manera que quede claro que él inició todo, que tu padre solo actuó en defensa propia y que tú eras una víctima inocente. ¿Qué tipo de trampa? Diego está desesperado. Debe 8 millones y sus acreedores no son pacientes, especialmente el tiburón Méndez, quien tiene reputación de ser persuasivo en sus métodos de cobranza. Usamos esa desesperación contra él. Le ofrecemos una salida, una forma de conseguir dinero que no involucre asesinato. Lo atraemos a cometer un crimen que podamos documentar completamente. ¿Qué tipo de crimen? Todavía estoy trabajando en los detalles, pero la idea básica: creamos un inversor ficticio, alguien rico que supuestamente quiere comprar la empresa falsa de Diego o invertir en un esquema. Diego, desesperado por dinero, intentará estafar a este inversor. Lo grabamos en el acto. Luego usamos esa evidencia para forzarlo a confesar todo: los asesinatos planeados, Valeria, Sandra Elizondo, todo. Natalia consideró esto. ¿Y si no funciona? ¿Y si Diego sospecha que es una trampa? Entonces vamos con el plan B. Tu padre va a la policía, confiesa el intercambio de copas, presenta toda nuestra evidencia contra Diego y deja que los abogados peleen los detalles legales. Pero preferiría evitar eso si es posible. Yo también, dije, no solo por razones legales. Natalia, sé que esto es devastador, pero necesitas entender algo. Diego sigue siendo peligroso. Está en el hospital ahora, debilitado, pero se recuperará, y cuando lo haga, intentará de nuevo, terminó Natalia, porque todavía debe el dinero, todavía necesita una solución. Exactamente, lo cual significa que hasta que esté detrás de las rejas, tú y yo estamos en peligro. El teléfono de Natalia comenzó a sonar. Diego. Ella miró la pantalla, su expresión endureciéndose. No contestes, advertí. No, voy a contestar porque tengo una idea, respondió poniendo el altavoz. ¿Diego? Natalia, gracias a Dios. Necesito verte. Ahora. Es urgente. Su voz sonaba débil, desesperada. El acto perfecto del esposo vulnerable necesitando a su esposa. ¿Qué es tan urgente que no puede esperar hasta mañana? Estoy exhausta. Necesito contarte algo. Sobre tu padre. Algo que descubrí que te pondrá en peligro. Por favor, ven al hospital. Te lo explicaré todo. Ramón y yo nos miramos. Diego estaba intentando voltear la narrativa, pintarme como la amenaza. ¿Qué hay sobre mi padre? Natalia mantuvo su voz perfectamente neutral. No por teléfono. Ven aquí, por favor. Te amo. Solo quiero protegerte. Está bien, estaré ahí en 30 minutos. Te amo. Sí. Nos vemos pronto. Colgó sin decir que lo amaba de vuelta. Miró a Ramón. ¿Tienes equipo de grabación? ¿Algo que pueda usar para grabar nuestra conversación? Natalia, no, protesté. Es demasiado peligroso. Está en el hospital, pero sigue siendo capaz de lastimarte. Está conectado a monitores y debilitado por envenenamiento casi fatal. No es amenaza física en este momento. Y esta podría ser nuestra mejor oportunidad de conseguir una confesión. Está vulnerable, asustado. Si juego bien esto, puedo hacer que admita todo. Ramón sacó un pequeño dispositivo de su maletín. Micrófono oculto. Se clipa tu sostén, prácticamente invisible. Graba hasta 6 horas de audio de alta calidad. Pero Natalia, tu padre tiene razón. Es arriesgado. Todo es arriesgado en este punto. Pero si puedo conseguir que Diego admita el plan de asesinato en grabación, eso nos da apalancamiento. Podemos usarlo para forzar una confesión completa o llevarlo directamente a la policía con evidencia irrefutable. ¿Y si sospecha? ¿Si descubre el micrófono? Entonces improviso. Soy su esposa. Sabe que estoy emocionalmente vulnerable ahora mismo. No esperará a que esté grabando. Esperará lágrimas y preguntas y tal vez incluso que lo crea cuando trate de culpar a papá de todo. La miré, viendo no a mi hija pequeña,
sino a una mujer fuerte que acababa de descubrir que su matrimonio era una mentira construida sobre planes de asesinato. ¿Estás segura de que puedes hacer esto? ¿Enfrentarlo sabiendo lo que sabes? Soy arquitecta, papá. Paso mi vida construyendo fachadas hermosas sobre estructuras de acero. Puedo actuar por una hora. Ramón le mostró cómo usar el micrófono, cómo activarlo discretamente. Estaré en el estacionamiento del hospital con equipo de recepción. Escucharé cada palabra. A la primera señal de peligro, entraré con seguridad del hospital. ¿Y yo?, pregunté. Tú te quedas aquí, dijo Natalia firmemente. Si Diego te ve cerca del hospital, sospechará inmediatamente. Necesita creer que estoy sola, vulnerable, lista para creer cualquier historia que invente. No me gustaba. Cada instinto paternal gritaba contra dejar que mi hija se pusiera en peligro. Pero tenía razón. Mi presencia solo haría que Diego se pusiera en guardia. Lleva tu teléfono. Déjame en llamada silenciada para que pueda escuchar también. Está bien. Pero papá, necesito que confíes en que puedo manejar esto. No soy una niña. Y después de 3 años casada con un asesino potencial sin saberlo, creo que puedo actuar por una hora. 20 minutos después, Natalia salió de la casa con el micrófono oculto activado y determinación fría en sus ojos. Ramón la siguió en su auto. Yo me quedé en casa, con mi teléfono en altavoz, escuchando a mi hija conducir hacia una confrontación con el hombre que había planeado matarnos a ambos. Y mientras escuchaba, preparé lo que necesitaría si las cosas salían mal: las llaves de mi auto, la dirección del hospital programada en GPS y la copa de champán con huellas de Diego guardada en una bolsa de evidencia. Porque si Diego lastimaba a mi hija, confesión o no confesión, lo entregaría a la policía aunque eso significara ir a prisión yo también. Algunas cosas valían el riesgo, y Natalia era una de ellas. La habitación del hospital estaba tenuemente iluminada cuando Natalia entró, sus pasos medidos y deliberados, mientras se acercaba a la cama donde Diego yacía conectado a monitores que pitaban suavemente en el silencio nocturno. A través de mi teléfono podía escuchar cada sonido: el roce de su ropa, su respiración controlada, el crujido de la silla de hospital cuando se sentó junto a su esposo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que el micrófono lo captara. Natalia, la voz de Diego era débil pero cargada de alivio. Viniste. Gracias. Necesitaba verte. Necesitaba advertirte. ¿Advertirme sobre qué, Diego? La voz de Natalia era perfectamente modulada, preocupada pero no acusatoria, amorosa pero cautelosa. Actuación perfecta. Sobre tu padre. Natalia, hay algo que descubrí justo antes del envenenamiento. Algo terrible. Y creo que él fue quien puso el veneno en mi copa. Escuché a Natalia inhalar bruscamente, fingiendo shock. ¿Qué? No. Papá nunca haría eso. Te ama. Bueno, te respeta. Eres parte de la familia. Eso es lo que yo pensaba también. Pero encontré cosas, documentos, evidencia de que tu padre, Natalia, esto es difícil de decir, pero tu padre ha estado robando dinero de sus pacientes durante años, fraude médico masivo, y yo descubrí las pruebas. Iba a ir a las autoridades. Creo que intentó matarme para silenciarme. La mentira era audaz, absurda. Diego estaba tratando de voltear completamente la narrativa, pintándome como el criminal. Eso es ridículo, dijo Natalia, pero mantuvo su tono incierto, como si estuviera dispuesta a considerar la posibilidad. Papá es el hombre más ético que conozco. ¿Qué evidencia supuestamente encontraste? No la tengo aquí. Está en nuestra casa, en mi estudio. Documentos que muestran transferencias bancarias sospechosas, quejas de pacientes que fueron enterradas. Natalia, tu padre es rico. ¿De dónde crees que vino todo ese dinero? No solo de cirugías legítimas. Diego, estás en shock. El veneno, el trauma. Estás confundido. No estoy confundido. Su voz se volvió más urgente, casi desesperada. Natalia, escúchame. Necesitas alejarte de tu padre. Necesitas protegerte y necesitas proteger nuestro futuro. ¿Qué quieres decir con nuestro futuro? Hubo una pausa. Podía imaginar a Diego calculando, decidiendo cuánta verdad revelar, cuánta mentira agregar. Estamos en problemas financieros, problemas serios. Mi empresa ha tenido dificultades. Tengo deudas y la gente a quien le debo no es paciente. ¿Cuánto debes? Mucho, millones. Y si no pago pronto, vendrán por mí, por nosotros.
Natalia, necesito tu ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Tu padre tiene dinero, 15 millones en patrimonio. Como su única hija, algún día heredarás todo. Pero no podemos esperar hasta que muera naturalmente. Podría vivir otros 20, 30 años, y para entonces yo estaré muerto por mis deudas. Escuché a Natalia moverse, el crujido de la silla. Diego, ¿qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada, solo estoy diciendo que si algo le pasara a tu padre, si tuviera otro ataque cardíaco o un accidente, tú heredarías. Podríamos pagar las deudas, estar a salvo, vivir la vida que merecemos. Estás hablando de matar a mi padre. Su voz era plana, sin emoción, el shock perfectamente actuado de alguien escuchando lo impensable. Estoy hablando de supervivencia. Natalia, te amo. Construiré una vida maravillosa contigo, pero necesitamos ese dinero. Y tu padre, él intentó matarme. Se adelantó. Solo estoy sugiriendo que nos defendamos. ¿Nos defendamos matándolo? Haciéndolo parecer natural. Un ataque cardíaco. Es cirujano cardiovascular. Irónico, ¿verdad? Nadie sospecharía. Están esperando que su corazón falle eventualmente. A través del teléfono, escuché a Natalia comenzar a llorar. Sollozos que sonaban genuinos, porque probablemente lo eran, aunque no por las razones que Diego pensaba. Estaba llorando por el hombre que había amado, que ahora le estaba pidiendo que asesinara a su padre. No puedo creer que estés diciendo esto, sollozó. Diego, eres mi esposo, te amo, pero estás hablando de asesinar a mi padre. Lo sé, es horrible. Pero mi amor, no tenemos opción. Y si realmente amas a tu padre, piénsalo de esta manera. Si no hacemos esto, mis acreedores vendrán. Y cuando vengan, no solo me matarán a mí, te matarán a ti también. Matarán a cualquiera cercano a mí para enviar un mensaje. Al menos de esta manera tu padre muere pacíficamente, en su sueño, sin dolor, y tú sobrevives. ¿Y después? ¿Después de que herede? Después vivimos, pagamos las deudas, tal vez nos mudamos a otro país, comenzamos de nuevo. Tenemos los hijos que siempre quisimos. Natalia, te daré la vida que mereces. Solo necesito que confíes en mí, que me ayudes con esto. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que mate a mi propio padre? No tú directamente. Yo me encargaré de los detalles. Solo necesito que no interfieras. Que cuando suceda actúes sorprendida, devastada, la hija doliente. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Por nosotros? El silencio se extendió. Podía imaginar a Natalia mirando al hombre con quien se había casado, viendo finalmente al monstruo detrás de la máscara. Diego, dijo finalmente, su voz temblando pero controlada. Hay algo que necesito saber. Antes de que pueda siquiera considerar esto, ¿alguna vez me amaste, aunque sea un poco? ¿O siempre fue solo sobre el dinero? Otra pausa, más larga esta vez. Te amo a mi manera, dijo Diego finalmente. Pero sí, el dinero fue parte de por qué me acerqué inicialmente. Investigué a tu familia. Supe que tu padre era rico. Supe que serías una buena inversión. Pero Natalia, con el tiempo, desarrollé sentimientos reales. No es solo sobre el dinero ya. ¿Qué hay de Valeria? Escuché a Diego ahogarse. ¿Cómo sabes sobre Valeria? He sabido durante meses. Encontré mensajes en tu teléfono. Vi las transferencias bancarias. Sé que has estado manteniendo a otra mujer durante nuestro matrimonio completo, así que no me mientas ahora. ¿La amas? Es complicado. No es complicado, es simple. ¿La amas más que a mí? Valeria y yo tenemos historia, pero tú eres mi esposa, tú eres mi futuro, hasta que tengas el dinero de mi padre. ¿Y entonces qué? ¿Tengo un accidente conveniente también? ¿Como Sandra Elizondo? Otro ahogo. ¿Cómo sabes sobre Sandra? Porque no soy estúpida, Diego. Investigué tu pasado después de encontrar los mensajes de Valeria. Sandra murió de sobredosis hace 7 años. 2 semanas después de cambiar su testamento para dejarte todo. ¡Qué coincidencia! Eso fue diferente. Sandra era inestable. Tenía problemas de adicción. Su muerte fue accidental. Como la mía sería accidental. Como la muerte de mi padre sería un ataque cardíaco natural. Diego, ¿cuántas personas planeas matar? Natalia, baja la voz. Diego sonaba pánico ahora, probablemente dándose cuenta de que había revelado demasiado. No estoy planeando matar a nadie. Solo estoy explorando opciones. Estoy desesperado. La gente desesperada dice cosas que no piensa realmente. Oh, creo que lo piensas.
De hecho, sé que lo piensas, porque tengo los mensajes entre tú y Valeria, donde discuten exactamente este plan, donde ella te presiona para terminar el trabajo, donde planean mudarse a las Bahamas con 20 millones después de que mi padre y yo estemos muertos. Silencio completo. Luego, la voz de Diego cambió, de desesperación a algo frío, calculador. ¿Cuánto tiempo has sabido? Acabo de descubrirlo esta noche. Papá me mostró todo. Las pólizas de seguro que tomaste fraudulentamente, tus deudas, tu empresa falsa, Valeria, Sandra, todo. Maldita sea. Escuché movimiento, como si Diego estuviera tratando de sentarse en la cama. Entonces, ¿qué? ¿Viniste aquí para confrontarme? ¿Para hacerme confesar mientras grabas la conversación? Mi corazón se detuvo. Él sabía. No sé de qué hablas, dijo Natalia, pero había un temblor en su voz ahora, miedo real filtrándose. Por favor, tu padre es cirujano. Probablemente tiene conexiones con investigadores privados, tecnología de vigilancia. Apuesto a que estás grabando esto ahora mismo. Apuesto a que él está escuchando. Diego, no importa. Su voz se volvió dura, amenazante. Porque incluso si tienes grabaciones, incluso si tienes evidencia, no puedes usarla sin incriminar a tu padre también. Él intercambió las copas. Él me envenenó. Si vas a la policía, ambos vamos a prisión. Tal vez, pero al menos estarás detrás de las rejas donde no puedes lastimar a nadie más. ¿Crees que las barras me detendrán? ¿Crees que el tiburón Méndez no tiene conexiones en prisión? Si voy, me aseguraré de que tu padre vaya conmigo. Y en prisión los médicos ricos no duran mucho, especialmente cuando prestamistas violentos tienen rencores. Estás amenazándome. Estoy diciéndote la realidad. Tú y tu padre han metido sus narices donde no deben. Y ahora todos estamos en peligro. Así que aquí está lo que va a pasar. Vas a olvidar todo lo que descubriste. Vas a actuar como la esposa amorosa. Y juntos vamos a encontrar una manera de conseguir ese dinero que no involucre que yo vaya a prisión o que tu padre me acuse de intento de asesinato. ¿Entendido? ¿Y si me niego? Entonces hago algunas llamadas. Méndez estará muy interesado en saber sobre la fortuna de tu padre. Y créeme, los métodos de Méndez para extraer dinero son mucho peores que cualquier cosa que yo haya planeado. A través del teléfono, escuché pasos acercándose rápidamente. Ramón, corriendo hacia la habitación del hospital. Aléjate de ella. La voz de Ramón resonó. Ahora, ¿quién demonios eres tú?, preguntó Diego. Ramón Torres, investigador privado, y cada palabra que acabas de decir fue grabada. Amenazas, conspiración para cometer asesinato, admisión de fraude. Tenemos todo. ¡Sal de aquí! ¡Esto es propiedad privada! Natalia, vámonos, dijo Ramón firmemente. Escuché movimiento, forcejeo, Diego gritando, alarmas médicas pitando, enfermeras corriendo. Y luego, la voz de Natalia, clara y fuerte. Se acabó, Diego, se acabó. La grabación de la confesión de Diego cambió todo. A la mañana siguiente, Ramón, Natalia y yo nos sentamos con los detectives Morales y Ramírez en la estación de policía, reproduciendo el audio completo de la conversación en el hospital. Escucharon en silencio mientras la voz de Diego admitía planear mi asesinato, discutía matar a Natalia por herencia, amenazaba con involucrar a el tiburón Méndez y revelaba detalles sobre Sandra Elizondo que nunca habían sido públicos. Esto es sustancial, dijo Morales cuando terminó la grabación, intercambiando miradas significativas con Ramírez. Admisión directa de conspiración para cometer asesinato, múltiples víctimas. Suficiente para órdenes de arresto tanto para Diego Salazar como para Valeria Cortés. ¿Qué hay sobre mi padre?, preguntó Natalia, su voz firme a pesar de las ojeras que revelaban una noche sin dormir. Diego afirmó que papá intercambió las copas intencionalmente. Esa es una situación complicada, admitió Ramírez. Técnicamente, si el doctor Ruiz vio veneno siendo vertido en su copa y deliberadamente intercambió las copas, hay un argumento legal de que cometió agresión. Sin embargo, hizo una pausa, eligiendo palabras cuidadosamente, dado que Diego admitió en la grabación que planeaba envenenar al doctor Ruiz y dado el contexto de amenaza inminente a la vida, cualquier fiscal razonable vería esto como defensa propia justificada. Entonces no presentarán cargos contra mi padre. No puedo prometerlo definitivamente. Esa decisión viene del fiscal del distrito, pero mi recomendación será que no. El doctor,
Ruiz enfrentó una amenaza de muerte inmediata y reaccionó para proteger su vida. Eso es defensa propia legítima. El alivio me inundó, aunque sabía que todavía había riesgos legales, pero al menos ahora teníamos evidencia clara de que Diego era el agresor, no yo. ¿Qué hay del tiburón Méndez?, preguntó Ramón. Diego lo mencionó específicamente como amenaza. Ya estamos coordinando con crimen organizado, dijo Morales. Méndez ha estado en nuestro radar durante años por usura y extorsión violenta. Si podemos usar a Diego para construir un caso contra Méndez también, sería beneficio adicional. ¿Diego cooperaría?, pregunté. ¿Testificar contra Méndez a cambio de sentencia reducida? Es posible. Hombres como Salazar son cobardes en el fondo. Cuando enfrenten décadas en prisión, frecuentemente voltean contra sus cómplices. Ramírez cerró su libreta. Vamos a arrestar a Diego esta tarde. Ya está lo suficientemente recuperado médicamente para ser trasladado a custodia policial. Y tenemos equipos coordinando con autoridades de Bahamas para localizar y extraditar a Valeria Cortés. Esa tarde, observé desde distancia, Natalia insistió en que no estuviera presente, mientras oficiales arrestaban formalmente a Diego en su cama de hospital. Le leyeron sus derechos, lo esposaron a pesar de sus protestas débiles sobre su condición médica y lo escoltaron hacia un vehículo policial, esperando. Las cámaras de noticias ya estaban ahí, alertadas por alguna filtración departamental, capturando imágenes del empresario acusado de planear asesinatos por herencia. La historia explotó en medios locales durante los siguientes días. Cirujano prominente escapa de muerte por envenenamiento, yerno arrestado, gritaban los titulares. Reporteros acamparon fuera de mi casa, del hospital, intentando conseguir declaraciones. Decliné todos los comentarios, siguiendo el consejo de Ramón, de mantener silencio hasta después del juicio. Valeria Cortés fue localizada en Nassau 3 días después, arrestada en su hotel de lujo. Luchó la extradición inicialmente, pero finalmente fue devuelta a México, enfrentando cargos como cómplice en conspiración para cometer asesinato. El caso contra Diego era sólido. Además de la grabación de confesión, Ramón había recopilado evidencia exhaustiva, registros financieros mostrando las pólizas fraudulentas, mensajes entre Diego y Valeria discutiendo el plan de asesinato, testimonios de ex socios comerciales sobre las deudas de Diego, e incluso nueva evidencia sobre Sandra Elizondo que sugería fuertemente que Diego había estado involucrado en su muerte. 2 semanas después del arresto, el abogado de Diego contactó a Ramón con una oferta. Diego testificaría contra el tiburón Méndez, proporcionaría información sobre la red de usura de Méndez y se declararía culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia de 25 años en lugar de cadena perpetua. ¿Deberíamos aceptar?, me preguntó Natalia cuando discutimos la oferta. Estábamos en mi casa, bebiendo café que ninguno tocaba, procesando cómo nuestras vidas habían sido destrozadas y reconstruidas en solo 3 semanas. «Es tu decisión tanto como mía», respondí. «Es tu esposo. Bueno, pronto será tu ex esposo. 25 años significa que saldrá cuando tenga 60, todavía joven suficiente para reconstruir una vida. Parte de mí quiere que se pudra en prisión para siempre. Lo entiendo, pero 25 años es tiempo significativo. Y si su testimonio ayuda a meter a Méndez en prisión también, salva a otras víctimas potenciales». Natalia asintió lentamente. «Acepta la oferta, pero con una condición. Diego firma el divorcio inmediatamente, renuncia a cualquier reclamo sobre cualquier propiedad y acepta orden de restricción permanente. No quiero verlo nunca, ni siquiera cuando salga en décadas». Hecho. El juicio fue rápido. Diego se declaró culpable, proporcionó testimonio detallado contra Méndez y su operación de préstamos, y fue sentenciado a 25 años en prisión federal. Valeria recibió 15 años como cómplice. Cuando todo terminó, cuando los abogados se fueron y los reporteros finalmente perdieron interés, Natalia y yo nos sentamos en mi sala, el mismo lugar donde había revelado la verdad sobre Diego apenas un mes atrás. «¿Cómo estás realmente?», pregunté. «Rota, pero sanando. Terapia ayuda». Sonrió débilmente. Irónico que el trauma de casi ser asesinada por mi esposo sea tratado en terapia semanal. El tiempo sana, lo sé por experiencia. ¿Mamá? Sí, perderla fue devastador, pero eventualmente el dolor se vuelve manejable. Nunca desaparece,
pero se vuelve parte de quién eres en lugar de definirte completamente. Natalia tomó mi mano. Gracias por salvarme, por ver lo que Diego era antes de que fuera demasiado tarde. Siempre te protegeré, hija. Siempre. 6 meses después del arresto de Diego, me encontraba en el balcón de mi casa, observando el atardecer con una copa de vino en la mano. La primera vez que había tocado alcohol desde aquella noche fatídica de la fiesta. El cielo se teñía de naranjas y púrpuras, mientras el sol descendía lentamente, y por primera vez en medio año sentí algo parecido a la paz. El juicio contra el tiburón Méndez había concluido la semana anterior. Gracias al testimonio detallado de Diego sobre la operación de usura de Méndez, nombres, cantidades, métodos de extorsión violenta, el prestamista y 6 de sus asociados habían sido condenados a sentencias que iban de 15 a 30 años. El fiscal me había llamado personalmente para agradecer nuestra cooperación, señalando que habíamos ayudado a desmantelar una de las redes criminales más peligrosas de la ciudad. Irónico, ¿verdad?, había comentado Ramón cuando le conté sobre la llamada. Diego trató de matarte y terminó ayudando a meter en prisión a docenas de criminales. Tal vez hizo una buena acción sin pretenderlo. Una buena acción no borra intentar asesinar a 2 personas, había respondido. Pero entendía el punto. A veces, el bien emerge del mal de formas inesperadas. La puerta del balcón se abrió detrás de mí. Natalia salió, llevando su propia copa de vino y una expresión más ligera de la que había visto en meses. El divorcio se había finalizado hacía 3 semanas, rápido y sin complicaciones, dado que Diego estaba en prisión y ansioso por cooperar con cualquier cosa que acelerara su situación legal. ¿Interrumpo?, preguntó. Nunca. Siéntate. Se sentó en la silla junto a la mía, suspirando con lo que sonaba como alivio genuino. Los papeles llegaron hoy. Oficialmente ya no soy Natalia Ruiz de Salazar, solo Natalia Ruiz de nuevo. ¿Cómo te sientes? Liberada, asustada, aliviada, todo a la vez. Tomó un sorbo de vino. Mi terapeuta dice que es normal tener emociones conflictivas, que el duelo por un matrimonio falso es tan válido como el duelo por uno real. Tu terapeuta es sabia. Lo es. También me sugirió algo que quiero discutir contigo. Natalia me miró directamente, sus ojos, tan parecidos a los de Lucía, serios pero esperanzados. Quiere que considere escribir sobre mi experiencia, publicar mi historia. Dice que podría ayudar a otras mujeres que están en relaciones manipuladoras o abusivas que no ven las señales de peligro. La idea me sorprendió. ¿Te sentirías cómoda haciendo pública toda esta historia? Parte de mí, no. Es vergonzoso admitir que fui tan ciega, tan manipulada, pero otra parte piensa, si mi historia salva aunque sea a una mujer de un Diego Salazar, vale la pena la incomodidad. Hizo una pausa. ¿Qué opinas? Opino que eres increíblemente valiente y que tu madre estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido. Si crees que compartir tu historia ayudará a otros, tienes mi apoyo completo. Natalia sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, papá. Eso significa todo para mí. Nos sentamos en silencio cómodo observando el cielo oscurecerse. Finalmente Natalia habló de nuevo. ¿Sabes lo más extraño? A veces todavía pienso en buenos momentos con Diego, viajes que hicimos, conversaciones que tuvimos, y me pregunto qué fue real y qué fue actuación. Probablemente una mezcla de ambas. Los manipuladores más efectivos no mienten todo el tiempo. Mezclan suficiente verdad con la mentira para hacerla creíble. Es posible que Diego tuviera momentos de afecto genuino hacia ti, incluso mientras planeaba asesinarte. Eso lo hace más retorcido de alguna manera. Sí, pero también significa que los buenos recuerdos que tienes no invalidan completamente lo que viviste. Puedes guardar lo que fue real y descartar lo que fue manipulación. Mi terapeuta dijo algo similar, que no tengo que borrar 3 años de mi vida, solo recontextualizarlos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ramón. ¿Viste las noticias? Valeria intentó apelar su sentencia. Negada. Los 15 años se mantienen. Le mostré el mensaje a Natalia. Ella asintió con satisfacción. Bien, ella era tan culpable como Diego, tal vez más. Ella lo presionaba constantemente para acelerar el plan. La justicia no siempre es perfecta, pero en este caso creo que prevaleció. ¿Y nosotros, papá? ¿Prevalecimos también? La miré, viendo no a la niña que había criado, sino a la sobreviviente fuerte que se había forjado en el fuego del trauma y la traición.
Sí, hija, prevalecimos, sobrevivimos y eventualmente prosperaremos. Ella tomó mi mano, apretándola. Gracias por intercambiar esas copas, por salvar tu vida, porque si hubieras muerto esa noche, yo habría sido la siguiente. Y nunca habría sabido la verdad sobre Diego hasta que fuera demasiado tarde. Instinto quirúrgico, décadas de tomar decisiones en fracciones de segundo, en salas de operaciones. Ves un problema, reaccionas inmediatamente, lidias con las consecuencias después. Bueno, tu instinto quirúrgico nos salvó a ambos y destruyó una red criminal en el proceso. No está mal para una noche de trabajo. Reímos, risa genuina, liberadora, el tipo que solo viene cuando has sobrevivido lo peor y descubierto que puedes seguir adelante. El atardecer se completó, dando paso a la noche estrellada. Natalia eventualmente se fue a su apartamento. Había rechazado mi oferta de quedarse en la casa, insistiendo en que necesitaba reconstruir su independencia. La observé conducir. Luego regresé a mi estudio. Sobre mi escritorio estaba la copa de champán, la que Diego había tocado, la que contenía su veneno, la evidencia que había preservado. Los detectives me la habían devuelto después del juicio, ya no necesaria como prueba. Debería desecharla, olvidar que existió. En cambio la guardé en un estante alto, un recordatorio, no de venganza o amargura, sino de supervivencia, de instintos que salvaron vidas. De que incluso a los 60 años, después de 35 años salvando corazones, todavía podía actuar decisivamente cuando mi propia vida estaba en juego. Diego Salazar había cometido su error fatal cuando subestimó al cirujano. Había visto a un hombre mayor creyendo que sería víctima fácil. No había contado con que los cirujanos estamos entrenados para ver lo que otros pasan por alto, para actuar cuando segundos importan, para cortar lo que está podrido antes de que infecte todo. Y esa habilidad, refinada en miles de cirugías, fue exactamente lo que destruyó su plan y salvó 2 vidas. 35 años como cirujano, 40 años desde que entré a medicina. Y la lección más importante que aprendí no fue en una sala de operaciones. Fue en una fiesta con una copa de champán y una fracción de segundo para decidir entre vida y muerte. Elegí vida, y esa elección lo cambió todo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje oscuro a través de traición, veneno y la lucha desesperada por proteger a quienes amamos. La historia del Dr. Álvaro Ruiz nos recuerda que las amenazas más peligrosas a veces vienen de quienes dormimos al lado, que el amor puede ser manipulado por aquellos sin escrúpulos y que la vigilancia, combinada con acción decisiva, puede ser la diferencia entre vida y muerte. Ahora te pido 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Ese botón rojo ahí abajo. Me ayudas a seguir creando estas historias intensas sobre supervivencia, traición familiar y justicia. Segundo, dale like a este video. Cada like me dice que la historia del Dr. Ruiz te impactó, que te mantuvo enganchado desde el momento del veneno hasta el arresto final de Diego. Tercero, comenta aquí abajo, ¿desde qué ciudad nos ves? Escribe, saludos desde tu ciudad. ¿Habrías intercambiado las copas como hizo Álvaro? ¿O habrías actuado diferente? ¿Qué te pareció el giro de Valeria como cómplice? Me encanta leer cada comentario. Algunos que me gustaría ver. El momento del intercambio de copas fue genial. Desde Bogotá, Colombia, no sé si habría tenido los reflejos de Álvaro. Buenos Aires, Argentina aquí. Valeria siendo cómplice desde el inicio fue impactante. Saludos desde Madrid, España. Las habilidades de cirujano salvando vidas fuera del quirófano. Ciudad de México presente. Suscríbete, like, comenta tu ciudad y tu reacción. Si esta historia te dejó sin aliento, compártela con alguien que ame los thrillers de supervivencia y segundas oportunidades. Soy Dr. Álvaro Ruiz, tengo 61 años y esta fue mi historia. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Nota importante. Esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Los personajes, situaciones y eventos son producto de la imaginación y no representan personas o hechos reales. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Esta narrativa fue diseñada para explorar temas de traición, supervivencia y justicia de manera dramática y ficticia.
Nunca intente intercambiar copas envenenadas o tomar justicia en sus propias manos. Siempre contacte a las autoridades apropiadas si enfrenta amenazas.